Leamos Efesios 1 del 15 al 23. Así dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. So having in that first section of this letter Así que en esta primera sección de la carta, explained the lavishness Pablo explica esa abundancia of the blessings that God bestows upon us in Christ. de las bendiciones que Pablo, que Dios, Pablo nos cuenta que de esa abundancia, de las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros en Cristo. Paul now moves on in verse 15 Y ahora, después de habernos hablado de eso, en el versículo 15, Pablo continúa to begin to explain what he wants his readers to do in response. para comenzar a explicar lo que él quiere que sus lectores hagan en respuesta. Now we haven't yet reached the imperatives, Bueno, todavía no hemos alcanzado, no hemos llegado a donde están los imperativos. You remember that Sinclair Ferguson pointed out Recuerden que Sinclair Ferguson había enfatizado that the verbs in the entire first half of this letter que con los verbos en toda la primera carta de esta carta, that is the first 3 chapters, los primeros capítulos de esta carta, los primeros 3 capítulos, are all in the indicative mood, todos ellos se encuentran en el modo indicativo, except for one. excepto uno solo. That is to say, Paul's focus in the first half of his letter Es decir, que Pablo se enfoca en la primera parte de su carta is to drive home to us y el enfoque de él es traernos a nosotros what God has done for us in our salvation. lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación. That is up till the second half, till chapter 4. Y es hasta la segunda parte del capítulo 4 That we get to the imperative, que nosotros entonces llegamos a los imperativos. to what we are to do in response. Es decir, lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Pablo ha enseñado. And so we haven't reached those imperatives yet. Bueno, todavía no hemos llegado a esos imperativos. But what we find here in verse 15 and following Pero lo que nosotros encontramos aquí en el versículo 15 y en los subsiguientes is the first great consequence. es la primera gran consecuencia. And the first thing that Paul wants his readers to do in response Y la primera cosa que Pablo quiere que sus lectores hagan en respuesta, having just laid before them simplemente habiendo puesto delante de ellos the lavish wonder of our salvation, esa maravilla abundante de nuestra salvación, the first thing he wants us to do is understand it more. y la primera cosa que él quiere que nosotros hagamos es que entendamos más, la entendamos mejor. Right? That's what he says in this prayer for his reader. Y eso es lo que él dice en esta oración que hace por sus lectores. If we could just look at it
together for a moment. Vamos a mirarla juntos por un momento. I'll read it in English, but hopefully you will follow the emphases because I want to point out certain things. Bueno, vamos a leerlo primero en inglés y luego yo lo sigo a él. Pongan atención. So he says, for this reason, Dice, por esta causa, which directly connects this to what he's just said, y que directamente está conectado esto con lo que acaba de decir. because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, saying because I know that this is true, what I've just said is true of you. sí, yo también digo esto porque lo que acabo de leer también es verdadero para ustedes, muchachos. I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Sí, I'm sorry. Verse 16. Pablo dice allí, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. And then in verse 17 we find out what he is praying. Y miren que allí en el versículo 17 nos damos cuenta de qué es lo que está orando. He is praying Miren por qué está orando. that the God of our Lord Jesus Christ, Dice que está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, the Father of glory, el Dios de gloria, estamos en el 17, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, having the eyes of your hearts enlightened. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Now, why does he pray that? Bueno, ¿por qué ora eso? In the middle of verse 18, Y allí está en la mitad del versículo 18. that you may know Para que sepáis what is the hope to which he has called you, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado what are the riches of his glorious inheritance in the saints, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe. Y 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Right? You hear what he's doing. Y ustedes pueden aquí ver qué es lo que Él está haciendo. Before Paul gets to our hands, Antes de que Pablo llegue, before he gets to what he wants us to do in response to this gospel, antes de que Él llegue a decirnos lo que tenemos, lo que Él quiere que hagamos en respuesta a lo que acaba de decir, he begins with our heads and our hearts. Él comienza con nuestras mentes y con nuestros corazones. And his primary prayer, Y su oración primordial his primary desire, es primordialmente un deseo. is that his readers would understand more Es, Yep. okay, continue. would understand more of what it is that they have received in Christ. Es que el deseo suyo es que los lectores entiendan más de lo que significa haber recibido estas cosas en Cristo. That his readers would truly grasp what he has just said. Que los lectores entiendan lo que Él les acaba de decir. What Paul is emphasizing here Lo que Pablo está enfatizando aquí is that the healthy Christian life es que la vida saludable cristiana is to be one of increasing wonder es una de una maravilla en aumento, es decir, una vida que se maraville constantemente and increasing joy and worship. y que experimente un gozo que aumente, una adoración que aumente cada día. Instead of just beginning with a knowledge of sin and salvation, En lugar de solamente comenzar con un conocimiento de la salvación, from which we graduate on to greater things, de la cual nosotros gradualmente vamos a cosas mayores, what Paul is saying lo que Pablo está diciendo is that true Christian maturity es que la madurez verdadera del cristiano
is knowing more and more constantemente está conociendo más y más of the wonder of salvation. de la maravilla de la salvación. Now there's a diagram that I think makes this point very effective. Bueno, hay un diagrama que creo explica este punto de manera efectiva. It begins with this straight line. Comienza con esta línea recta. And this represents our lives. Esta línea recta representa nuestras vidas. And we come to the point of our conversion. Y aquí llegamos al punto de nuestras conversiones. This is the point in which we understand our sin. Aquí estamos en el punto donde nosotros entendemos nuestro pecado, We understand our need for a Savior. entendemos nuestra necesidad de un Salvador, And we understand that Jesus is that Savior. y nosotros entendemos aquí que Jesús es ese Salvador. We understand the gospel. Es decir, entendemos el Evangelio. However, the healthy Christian life does not just keep going like this. Sin embargo, la vida saludable cristiana no continúa en esta dirección. But instead, Sí, en su lugar, at the point of our conversion, en el punto de nuestra conversión, it splits ella se divide like this. de esta manera. This bottom line Esta línea de abajo represents our understanding of sin. representa nuestro entendimiento del pecado. And this top line Y esta línea de arriba represents God's love. representa el amor de Dios. And so what this diagram is saying Así que lo que nos dice este diagrama is that as you go along in your Christian life, es que mientras tú avanzas en la vida cristiana, your understanding of the horror of your sin el entendimiento de ustedes del horror de su pecado should increase. debe de aumentar. At the point of your conversion, you know you're a sinner. Aquí en el punto de su conversión ustedes saben que son pecadores. But once you have gone on 5, 10, 30 years, Pero una vez tú continúas a avanzar 5, 10, 15 años, should be all the more profound. y tú entonces debes de cavar más profundo en esto. To use a Puritan phrase, Para usar una frase puritana, we should, as we go on, mientras nosotros continuamos, nosotros debemos have an increasing understanding tener un entendimiento que aumenta of the sinfulness of sin. de la pecaminosidad del pecado. But at the same time, Pero a la vez, we should also have an increasing understanding of God's love. nosotros tenemos también, o debemos también tener, un entendimiento en aumento del amor de Dios. Again, at the point of our conversion, Nuevamente, aquí en el punto de nuestras conversiones, we understand God's love. nosotros entendemos el amor de Dios. We truly understand God's love. Nosotros verdaderamente entendemos el amor de Dios. But as we go on in our Christian Pero lives, mientras nosotros avanzamos en nuestras vidas cristianas, our understanding of that love nuestro entendimiento de este amor should grow and increase. debe de crecer y debe de aumentar. And as it does, Y mientras hace esto, our understanding of the cross nuestro entendimiento de la cruz should just be getting bigger and bigger. debe de empezar a ser cada vez mayor, más grande. So that at the end of our earthly lives, Así que al final de nuestras vidas terrenales, we should be in all the more amazement nosotros debemos de estar en un asombro mayor at this love and grace of God de este amor y de la gracia de Dios that would save wretched sinners like us. que salvó a pecadores miserables como nosotros. And that's what Paul is praying here. Y esa es la oración que Pablo está haciendo aquí. He's praying that his readers Él está orando que sus lectores would be gripped by this understanding Sean- of the gospel. sean atrapados por este entendimiento del Evangelio.
What Paul is communicating in his prayer for his readers Lo que Pablo está comunicando en esta oración a favor de sus lectores, in verses 15 through 23 en los versículos 15 hasta el 23, is that as we go on in our Christian life, es que mientras nosotros avanzamos en nuestra vida cristiana, we never get past verses 3 through 14. nosotros nunca pasamos por alto los versículos 3 hasta el 14. It's not that we get in with the gospel No es que nosotros nos introducimos al Evangelio and then we move on to more profound and deep things. y luego entonces nosotros nos movemos a cosas más profundas y más en cuanto al conocimiento más avanzadas. To use the letter to the Colossians as an example again, Bueno, para usar la carta a los Colosenses como un ejemplo nuevamente, that's what the false teachers there were advocating. eso era lo que estaban defendiendo los falsos maestros allí. They were not going contrary to the gospel. Ellos no iban en contra del Evangelio. They were just saying that Christian maturity Ellos simplemente estaban diciendo que la madurez cristiana was something more than the gospel. era algo más que simplemente el Evangelio, There was greater knowledge that had to be attained. que había un conocimiento mayor que tenía que ser obtenido. But here Paul's saying, no, that is not true. Pero aquí Pablo está diciendo, no, eso no es verdadero. True Christian maturity La verdadera madurez del cristiano is marked by an ever deepening grasp of our salvation. es más que una profundización en el entendimiento del Evangelio. A more profound understanding of just what sin is. Un entendimiento más profundo de lo que verdaderamente es el pecado. A more profound understanding of just how sinful we truly are. Un sentido más profundo de cuán pecaminosos realmente nosotros somos. A deeper understanding of just how offensive that is to a holy God. Un entendimiento más profundo de cuán ofensivos somos nosotros delante de un Dios santo. But it's marked by a consequent wonder and joy. Pero es más debido a un asombro y gozo debido a nuestro entendimiento. An increased marveling at the love of God for sinners. Es un maravillarse que aumenta del entendimiento que tenemos del amor que tiene Dios por los pecadores. That He should lavish upon us such a salvation. Y ese entendimiento de que a pesar de esa condición nuestra, Él ha derramado sobre nosotros tan abundante amor para salvarnos. So, as Paul is recounting his prayer for his readers, Mientras Pablo está contando su oración o mostrando la oración que hace por sus lectores, as he's telling them how it is that he is praying for them, mientras él les dice cómo es que él ora por ellos, he's telling them that his primary prayer, él les está diciendo que su oración principal, as far as is concerned, en lo que concierne a él, we could almost say nosotros casi que pudiéramos decir, the most important thing he can pray for them la cosa más importante por la cual él puede orar por ellos is that they would be marked es que ellos sean marcados by an increasing wonder at this gospel. por un asombro que se aumenta con respecto a este evangelio que ellos conocen. We could illustrate it like this. Y lo podríamos ilustrar de esta manera. For Paul, Para Pablo, the healthy Christian life la vida saludable cristiana is like a man hiking in a mountain range. es como un hombre que está escalando una montaña, una cordillera. And that man comes up to the foothills Y cuando el hombre llega allí al pie de la montaña, and he stands stunned by what lies before him. y entonces él mira y se para allí asombrado por la majestuosidad que está ante él.
he's amazed by the beauty that he sees. Él está asombrado por la belleza que ve. But when he climbs those mountains, Pero cuando él escala esas montañas and he gets to the top, he sees even greater mountains before him. y llega allí a la cima de esa gran montaña, él ve un paisaje más bonito y ve más montañas más bonitas o mayores. And he marvels at those. Y entonces él al verlas se maravilla. And once he has climbed those mountains, Y una vez que él ha escalado esas montañas, he sees even higher and greater and more glorious mountains spreading out before him. él aún ve montañas más grandes y más gloriosas que se despliegan delante de él en la cima de esta montaña. Paul is saying we never get to a point where we can just draw a line. Pablo está diciendo, nunca llegamos a un punto donde solamente trazamos una línea Under our understanding of the gospel. bajo el entendimiento de nuestro evangelio. Or we never get to a point where we can shut the book. O nosotros nunca llegamos a un punto donde podemos entonces cerrar el libro And say, y decir, we know the gospel. nosotros ya sabemos el evangelio. For Paul, knowledge of the gospel Porque para Pablo el conocimiento del evangelio is a living thing. es algo vivo, Something that if it is alive, algo que si está vivo, is growing and maturing. entonces crece y madura. It is an ever deepening joy Aún es un gozo más profundo at all that we have received in Christ. debido a todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo. A life of more and more light being shed on this gospel. Una vida donde cada vez más luz se derrama sobre este evangelio. The Westminster Confession of Faith La Confesión de Fe de Westminster and the Westminster Catechism y el Catecismo de Westminster were written during what's called the Westminster Assembly. que estos dos se escribieron en lo que se llama la Asamblea de Westminster. It was an incredible point in the history of the church. Y en este momento era un punto increíble en la historia de la iglesia cuando se realiza esto, In which the British government en donde el gobierno británico summoned the best theological minds convocó a las mentes teólogas más brillantes to come and revise para que vinieran y revisaran the doctrinal standards of the church. los estándares doctrinales de la iglesia. That's unheard of now. I'm sorry. That is unheard of now. Y esto no es oído ahora. The men who gathered Y estos hombres que se reunieron allí, were called the Westminster Divines. a estos hombres se les llamó los teólogos de Westminster. And the original task that they were given Y la tarea original que se les dio was to revise the 39 articles. era revisar 39. los 39 artículos. The 39 articles are the confession of faith of the Anglican Church. Era revisar los 39 artículos de la confesión de fe de la iglesia anglicana. But it quickly became clear that they didn't just need revised, Pero claramente llegó a ser claro, rápidamente llegó a ser claro, que no solamente necesitaban revisión, they needed replaced. sino que también necesitaban ser reemplazadas. And so the Westminster Divines entered into a long process Así que los teólogos de Westminster entraron en algo así como un proceso largo of creating the confession of faith and the catechism. de escribir la confesión de fe y el catecismo de Westminster. And this was at times a difficult process. Y esto fue un proceso más bien difícil. And there was disagreement and there was debate. Hubo desacuerdos y hubo debate. And there's a story that is told about one of these debates. Y hay una historia que se cuenta en uno de estos debates.
And one man stood in the assembly Un hombre se paró en medio de la asamblea and made a powerful address about a particular theological point. y habló acerca de un punto teológico particular. And his opponent Y sus oponentes was observed all the time he was talking. lo observaron todo el tiempo que él estaba hablando. To be writing constantly on a piece of paper. Y ellos escribían constantemente en una hoja. And when the opponent stood up, Y cuando el oponente, el oponente se paró, he gave a beautiful, insightful, profound, and scriptural él dio una, and persuasive rebuttal. él dio una refutación hermosa, una refutación con entendimiento profunda y escrituralmente persuasiva. And when he was done, he sat down. Y cuando después de dar la refutación se sentó. And the other men were curious to read what he had written on his paper. Y los otros hombres estaban curiosos de leer lo que él había escrito en su papel. And they were sure that they would find some profound theological treatise. Y estaban seguros de que encontrarían unos tratados profundos y teológicos. But instead, they just found that he had repeatedly written one phrase. Pero en su lugar no encontraron lo que esperaban, sino que encontraron que repetidamente había escrito una frase. He had just written, "More light, Lord." Él había escrito en esta hoja, Señor, más luz. It was just a prayer Era simplemente una oración que escribía, that God would open up to him and to the assembly que Dios abriera para él y para la asamblea the mysteries of the doctrine that they were debating. los misterios de la doctrina que ellos estaban debatiendo allí. His prayer is this prayer. Y su oración es esta oración. The prayer that we would continue to grow enlightened in our knowledge of the gospel. La oración de que nosotros continuemos creciendo, siendo iluminados y conociendo la luz del Evangelio y teniendo más conocimiento de él. That we would have more light in our knowledge of the riches that are ours in Christ. Que tengamos más conocimiento y más luz en las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. But we have to ask, Pero tenemos que hacer esta pregunta, especially for those of you who are hoping to be pastors, especialmente para los de ustedes que desean ser pastores. and you will be praying this for your congregation. Y ustedes estarán orando esto por sus congregaciones. We have to ask, what does this practically look like? Bueno, tenemos que preguntar, ¿cómo se ve esto en la práctica? We can imagine a situation Podemos imaginar una situación in which you're preaching this, en donde ustedes estén predicando esto and someone in your congregation says to you, y que alguien en la congregación les dice, "Well, that sounds great, but it's just not me." les va a decir esto, bueno, eso sonó muy bien, pero no tiene nada que ver conmigo. They say, I'm no theologian. Y te van a decir, yo no soy un teólogo. They say, I could understand how this could be the experience of you pastors. Él va a decir, yo puedo entender cómo esto podría ser la experiencia de ustedes los pastores. You spend your days in scripture. Ustedes pasan los días estudiando la escritura. You read theology. Ustedes leen teología. You grow in your knowledge of these things. Ustedes crecen en el conocimiento de estas cosas. But I have to work. Pero es que yo tengo que trabajar. I have to leave first thing in the morning. Yo tengo que levantarme temprano en la mañana. And by the time I get home, I'm so tired Y cuando llego a la casa estoy tan cansado that I'm in no mood to take down some book of theology. que no tengo ningún ánimo de leer un libro de teología. Besides, even if I did, Bueno, a pesar de eso, aun si yo llegara a hacerlo, my kids are playing, mis hijos están jugando alrededor, there's dinner to be made, hay que hacer la cena and there's bad times to be seen to. y ya llega la hora de dormir. Or they might say, well, yes, I have the time, O podrían decir también esto, bueno, yo tengo el tiempo and I even have the desire, y aún tengo el deseo,
But I'm not a student. pero yo no soy un estudiante. Since I've left school, I've hardly read a book. Desde que salí del colegio a duras penas me he leído un libro. Or they might say I'm just not this smart. O ellos podrían decir, bueno, yo no soy tan inteligente. I try to read theology books, but it goes right over my head. Trato de leer libros de teología, pero no me entran en la mente. These words might as well be written in a different language. Estas palabras parecen ser escritas en un idioma diferente. I try to soak in deep theology, but I just find myself drowning. Quiero meterme en la teología, pero encuentro que me ahogo en ella. And all of that is fair. Y todo eso es justo. But what Paul's prayer here teaches us Pero lo que la oración de Pablo aquí nos enseña is that no Christian es que ningún cristiano can ever let our frustrations puede dejar que nuestras frustraciones stop this pursuit. detengan esta búsqueda. Right? Paul is praying for all of his readers, Pablo aquí está orando por todos sus lectores, the smart ones and the slow ones, los pequeños, los lentos, the students and the non-students, los que son estudiantes, los que no son estudiantes, those who have time and those who don't. a los que tienen tiempo, los que no lo tienen. Or if we use his own examples from later on, O si usamos sus propios ejemplos más adelante, he's praying this for the husbands and for the wives. él está orando también por los esposos y por las esposas. He's praying it for the parents and for the children. Está orando por los padres y por los niños. And perhaps most significantly, Y a lo mejor de manera más significativa, he's praying this for the slaves está, or- as well as the masters. está orando también por los esclavos junto con sus amos. Paul is saying this desire to know more and more of the gospel Pablo dice, este deseo de saber más y más del Evangelio is one that should mark us regardless es uno que nos debe hacer sobresalir a pesar de our age or stage. a pesar de nuestra edad o a pesar de nuestro estatus o We must nuestra condición. be pressing on, we must be trying hard, Nosotros debemos de intentar cada vez más duro. trying hard with sanctified sweat sometimes. Nosotros debemos de intentar cada vez más duro con sudor santo To get our minds around the enormity of this gospel. para que nuestras mentes abracen lo enorme, la grandeza de este Evangelio. And so again, practically, Y nuevamente, de manera práctica, what that means is that part of our jobs as pastors lo que eso significa es que parte de nuestro trabajo como pastores is to help our people overcome their obstacles. es ayudarle al pueblo a vencer sus obstáculos. We must at times help them to think creatively. Algunas veces nosotros debemos ayudarles de manera creativa. It is true, they are not going to have the same time that you have if they're working. Es verdadero que ellos no van a tener el mismo tiempo que nosotros tenemos si ellos están trabajando. But if they are commuting to work, Pero si ellos están comprometidos con su trabajo, they can get out their smartphone and listen to an audiobook. I'm sorry. They can get out their phone and listen to an audiobook. Ellos pueden entonces, en lugar de estar hablando por teléfono, pueden escuchar un libro en la internet. Hay libros de audio. They can get a podcast. Pueden conseguir un podcast. And there are lots of them. Y hay muchos de ellos. Sermons, Hay sermones grabados, conversations, hay conversaciones grabadas or lectures. y también hay conferencias. Right, the same is true for those who are struggling to read theology. También es verdadero porque algunos pueden luchar leyendo teología. It's part of our job to help them to not start with the great works of theology. Y es parte de nuestro trabajo decirle a ellos que no comiencen con esa teología pesada.
They are great, Sí, son grandes, but they're often hard to read. pero esas teologías pesadas son grandiosas, pero son difíciles de leer. And so we help them to start with something more accessible. Así que les ayudamos a ellos a comenzar con algo que sea más accesible a ellos. Again, I'm not sure what you have in Spanish, Bueno, nuevamente, no tengo seguridad qué es lo que ustedes tienen en español, but to me, pero for para, me, pero para mí, por ejemplo, I would start with men like John Piper yo comenzaría leyendo libros de John Piper, por ejemplo, or Tim Keller o de Tim Keller, or C.S. Lewis. o C.S. Lewis. These are authors that will bring you into deep theology, Estos son hombres que te introducirán en una teología profunda, but they'll do it gently Pero- and winsomely. pero lo harían de manera gentil y sabia. Right? However it is done, Bueno, cualquiera que sea la manera como se haga, what Paul commands here, lo que Pablo recomienda aquí, what he prays here for all of his readers, lo que él ora aquí para todos sus lectores, is a holy discontent. es un descontento santo, A discontent with what you know about the gospel. un descontento con el conocimiento que tienes actualmente del Evangelio, A discontent that encourages the pursuit of deeper knowledge. un descontento que te anima a alcanzar un conocimiento más profundo, The pursuit of deeper joy a procurar un gozo más profundo, as you increasingly behold the magnificence of the gospel. mientras tú abrazas la magnificencia, la grandeza del Evangelio. What he is praying Lo que Pablo está orando is that we wouldn't just stand on the foothill, es que no solamente nos paremos allí al pie de la montaña, but that we would press on into that mountain range sino que nos esforcemos a subir, a escalar la montaña, to behold greater things. para que nosotros podamos ver en la cima cosas mayores. But more than what you can do, Pero más de lo que ustedes puedan hacer, notice that Paul understands here noten que Pablo entiende aquí that if we are to truly know more of our salvation, que si nosotros hemos de saber verdaderamente más cosas acerca de nuestra salvación, then this too has to be the work of God. entonces esto también debe de ser la obra de Dios, no la nuestra solamente. Just as our justification is the work of God, Así como nuestra justificación es la obra de Dios, without our aid, sin nuestra ayuda, just the gift of God to us, es el regalo de Dios para nosotros. so Paul here is saying Así, Pablo también está diciendo aquí that this sanctifying knowledge of God que el conocimiento santificador de Dios is also a work of God. también es la obra de Dios. Now, unlike our justification, Ahora, a diferencia de nuestra justificación, we cooperate with God in our sanctification. nosotros cooperamos con Dios en nuestra santificación. There is something that we must do, Hay algo que nosotros debemos hacer, but we must realize pero nosotros debemos ser conscientes that we don't do it alone. que nosotros no lo hacemos solos And unless God works in us, y que a menos que Dios obre en nosotros, all of it will be for nothing. todo lo que hagamos es en vano. That's why Paul says in verse Y 17 por eso es que Pablo lo dice en el versículo 17, that he is praying that God would give his readers que él está orando para que Dios le dé a sus lectores the spirit of wisdom and of revelation el espíritu de sabiduría y de revelación in the knowledge of him. en el conocimiento de él. Now, hopefully, your Bibles Bueno, esperanzadamente en sus Biblias have spirit capitalized. tenemos la palabra espíritu con mayúscula. Because what Paul is praying for here is not just a desire, Porque lo que Pablo está haciendo aquí no solamente es orando guiado por un simple deseo, it's not just a desire for wisdom and revelation in the knowledge of God. no simplemente un deseo para que ellos tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios.
At least in English, that's sometimes how we use that phrase. Al menos en inglés, eso es algunas veces como nosotros usamos esa frase. We talk about someone having an inquiring spirit, Hablamos a veces de alguien que tiene un espíritu investigativo, un espíritu que pregunta. or a curious spirit. Es decir, un espíritu curioso. But that's not what he's saying here. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. While the definite article is not there in the Greek, Bueno, aunque cuando ustedes miran el griego del texto, allí no aparece el artículo definido, it catches the meaning better esto toma mejor significado o agarra mejor el significado if we read verse 17 as Paul praying, si nosotros leemos el versículo 17 cuando Pablo está orando, not that his readers would have a spirit of wisdom and revelation, no de esta manera, de que sus lectores tengan un espíritu de sabiduría y de revelación, but that they would have the spirit of wisdom and revelation. sino que tengan el espíritu de sabiduría y de revelación. That is to say that his prayer is that God himself Eso es decir, que su oración es para que Dios mismo would be revealing more and more of the gospel to the Ephesians, to the readers. esté revelando más y más del Evangelio a los efesios, es decir, sus lectores. It's simply what Paul wrote to the Corinthians Es simplemente lo que Pablo le escribió a los corintios. in 1 Corinthians 2, En 1 Corintios 2, reading from verse 10. leyendo desde el 10, 1 Corintios 2. There he says, Miren lo que dice allí leyendo desde el versículo 10 en 1 Corintios 2. he says, for the Spirit, Dice allí, referring to the Holy Spirit, dice allí por el Espíritu, y ese por el Espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo. searches everything, even the depths of God. Dice que el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de Dios sino el Espíritu que está en él? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Now we have received not the spirit of the world, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, but the Spirit who is from God. sino el Espíritu que proviene de Dios. And this is the crucial phrase. Y aquí está la frase crucial. That we might understand Para que nosotros sepamos the things really given us by God. lo que Dios nos ha concedido. And we impart this in words not taught by human wisdom, A lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, but taught by the Spirit, sino con las que enseña el Espíritu, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. acomodando lo espiritual a lo espiritual. As R.C. Sproul put it, Así como lo dice R.C. Sproul, Paul is praying for his readers Pablo está orando, es lo que dice R.C. Sproul, Pablo está orando por sus lectores that this wisdom may increase through the work of the Spirit within them, para que esta sabiduría pueda incrementarse a través de la obra del Espíritu dentro de ellos and through his divine revelation to them. y a través de su revelación divina a ellos. God's word is the source of all wisdom, La palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría and the Spirit inspired that word. y fue el Espíritu Santo quien inspiró esa palabra. He is the one who reveals the truth of God in the first instance, Él fue quien reveló la verdad de Dios en primera instancia and then illumines our minds y luego ilumina nuestras vidas in order that we might grasp it properly. para que nosotros la entendamos apropiadamente. And so, Así,
as much as there is a duty for us to seek a greater knowledge of the gospel, Así que así como hay una responsabilidad de parte nuestra de buscar un conocimiento mayor del Evangelio and let the wonders of verses 3 through 14 soak into us. y dejar que las maravillas de los versículos 3 al 14 nos inunden. As much as we need to do the work to grasp the gospel more deeply and profoundly, Tanto como nosotros necesitamos hacer la obra de entender el Evangelio más profundamente, we have to understand that even in this we are dependent upon God. nosotros tenemos que entender que aún en esto nosotros dependemos de Dios. We need Him to open these things to us. Nosotros necesitamos que Él abra nuestros ojos a esto And we need Him to press them into our hearts. y necesitamos que Él impresione esas cosas en nuestros corazones. Otherwise, we just wouldn't believe it. De otra manera, nosotros simplemente no lo creeríamos. It's too much. Es demasiado. This lavishness of God towards undeserving sinners Esa abundancia de Dios hacia pecadores inmerecedores is too much to bear. es demasiado para soportar. Right, look at how he describes it. Y miren cómo es que Él lo describe. Reading from verse 18. Vamos a leer del versículo 18 de Efesios 1. Efesios 1, versículo 18. Having the eyes of your hearts enlightened, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, that you may know what is the hope to which he has called you, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, according to the working of his great might, según la operación del poder de su fuerza. in verse 20, Y miren el versículo 20. the working of his great might that he worked in Christ, La cual, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, when he raised him from the dead, resucitándole de los muertos and seated him at his right hand in the heavenly y places. sentándole a su diestra en los lugares celestiales. How much work is now, how much power is now at work in Christians? Y ahora, ¿cuánto poder hay en la obra de los cristianos? An immeasurably great amount of power. Hay una cantidad grandísima e inconmensurable de poder, So great y es tan grande that the only way that Paul can adequately illustrate it que la única forma en que Pablo puede ilustrarlo de manera adecuada is with the resurrection of Jesus. es con la resurrección de Jesús. It's as if Paul reaches this point Es como si Pablo llega a este punto and he asks himself, y se pregunta a sí mismo, how can I explain this? ¿cómo es que yo puedo explicarles a ellos esto? And he says, it's like this. Y dice, es así. Remember when Jesus was brought out of the grave, Recuerden cuando Jesús fue levantado de la tumba, having satisfied the demands of the law against his people, habiendo satisfecho las demandas de la ley en contra del pueblo de Dios. and was then ascended to the place of honor in heaven. Y luego fue ascendido a los lugares celestiales a la diestra de la majestad en el cielo, From which he now rules and exercises dominion over the whole earth. desde donde Él gobierna y ejercita su dominio sobre toda la tierra. That's it. Ah, eso es. That's the power that is at work within you, Christian. Ese es el poder que está actuando dentro de ustedes, cristianos. That's the power of God Ese es el poder de Dios that has brought you up out of the death of your sin que los ha sacado a ustedes de la muerte en sus delitos y pecados and into life with y God. los ha traído a la vida en Dios.
That's the power that has removed your sin Ese es el poder que ha removido sus pecados and has made you holy and blameless before God. y los ha hecho santos y sin mancha delante de Dios. That's the power that has taken you a rebel against God. Ese es el poder que los ha liberado de la ira de Dios. And has made you his son and heir. Y ahora los ha hecho sus hijos y sus herederos. And I think if we're honest, Y yo creo que si nosotros somos honestos, we struggle to believe that. nosotros luchamos para creer esto, To really believe it. para creerlo realmente. Even the most arrogant of us Aún el más arrogante de nosotros would struggle to believe that that is the extent lucharía para creer que ese es el límite of the love of God for us in del Christ. amor o el alcance del amor de Dios por nosotros en Cristo. We want to reduce it down somehow. Nosotros de alguna manera queremos reducirlo. We want to find some part that we can play in it. Nosotros queremos encontrar una parte en la cual nosotros podamos jugar algún papel. Or find some reason why it's not quite that magnificent. O encontrar una razón para decir que no es tan grande como parece. Because we just can't get our minds around something that's enormous. Porque nosotros no podemos hacer en nuestra mente creer que sea así de enorme, de magnificente. And so it is essential Así que entonces resulta esencial that as Paul prays for his readers, que en esta oración que Pablo hace por sus lectores, as we pray this for ourselves, mientras nosotros oramos esto por nosotros mismos, as we pray it for each other, mientras nosotros oramos por otros, that God by his Spirit que Dios por su Espíritu Santo would lead us more and more throughout our Christian lives quiera guiarnos más y más a lo largo de nuestra vida cristiana, to grasp the enormity of our salvation, para que entendamos, comprendamos la enormidad de nuestra salvación, to truly grasp the depths of our sin, que verdaderamente nosotros comprendamos las profundidades de nuestro pecado, to truly grasp the lofty heights of God's love, que nosotros realmente entendamos las alturas del amor de Dios que es tan sublime. and that we would then understand more and more Y que nosotros entonces podamos entender más y más of what it meant for Jesus to go to that cross and die for sinners. de lo que significó para Jesús decidir ir a la cruz para morir por los pecadores. We must pray that God would take our limited, struggling, and at times faithless hearts Nosotros debemos orar que Dios tome estos corazones nuestros que son limitados, que luchan y que son infieles, that we might be able to behold the wonders of this. y que los tome y los ilumine para que nosotros podamos ver las maravillas del Evangelio. And again, as we said earlier, Y nuevamente, como dijimos antes, this is so important esto llega a ser tan importante because it is only when we grasp this porque solamente es cuando nosotros entendemos esto that we are truly enabled to live que realmente somos verdaderamente capacitados para vivir in the costly en ese costoso and countercultural ways y en esas formas contraculturales costosas that Paul is about to say we must live. que Pablo está a punto de decirles que nosotros debemos abandonar. So John Newton, the famous hymn writer, Bueno, John Newton, este famoso escritor de himnos, once wrote, una vez escribió: "When I see thee as thou art, I'll praise thee as I ought." dice, cuando yo te veo a ti como tú eres, te alabo como yo debo. That's what Paul's getting at here. Y esto es lo que Pablo quiere impresionar en nosotros o imprimir en nosotros aquí. The only way that we will praise God as we ought to De la única manera en que nosotros alabamos y apreciamos a Dios como debemos, and in doing so live the lives we're called to live, y haciendo eso nosotros vivimos la vida a la cual se nos llamó a vivir, is when we see God
as He is. Es cuando nosotros vemos a Dios como Él es. And when we behold His glory in our Y salvation. cuando nosotros contemplamos su gloria en nuestra salvación.